Sin embargo, con el inicio del siglo XXI, la memoria colectiva se convirtió en un arma política indispensable de la nueva izquierda progresista que llegó al poder con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, después del ataque terrorista en Madrid de marzo de 2004. Entonces se insistió en que la democratización en España se había basado en un llamado pacto de silencio, que se abstuvo de enfrentarse a los crímenes del franquismo y o reconocer sus víctimas. Pacto de silencio es un puro eslogan propagandístico. Tal cosa nunca existió. La transición democrática se caracterizó por exactamente lo opuesto y se fundamentó en una aguda conciencia de los fracasos y crímenes del pasado con la determinación de no repetirlos. Como ha escrito Paloma Aguilar, la investigadora más destacada del papel de una memoria colectiva en España durante estos años, abro comillas, pocos procesos de cambio político han estado tan inspirados por el recuerdo del pasado y por las lecciones asociadas al mismo como el español, cierro comillas. Paloma Aguilar, Políticas de la Memoria y Memorias de la Política, el caso español en perspectiva comparada, Madrid 2008. Sería imposible encontrar otro caso en cualquier parte del mundo en que tal conciencia haya sido mejor. Lo acordado no fue silencio, sino el acuerdo de que los conflictos históricos se entregarían a las labores de los investigadores, historiadores y periodistas, y que no serían utilizados por los políticos en la confrontación partidista, que ésta se dirigiría a los problemas del presente y del futuro. En ese aspecto fue clave la amnistía política que se plasmó en dos leyes que fueron promovidas principalmente por la izquierda, porque había llegado el momento de ultimar el proceso de normalidad democrática, abro comillas, con el olvido de cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles. Recojo Amnistía del 30 de julio de 1976. Y la amnistía del 15 de octubre de 1977 recogió expresamente los hechos ocurridos, la amnistía total para todos los hechos y delitos de intencionalidad política ocurridos entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de diciembre de 1976. Uno de sus defensores más activos fue el histórico líder sindical Marcelino Camacho, resultado portavoz del Partido Comunista de España en el Congreso, al manifestar que la amnistía era, abro comillas, resultado de una política coherente y consecuente que comienza con la política de reconciliación nacional de nuestro partido. Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre? Pedimos amnistía para todos, sin exclusión, del lugar en que hubiera estado o tenido sitio. La realidad es que durante esos años existió exactamente lo opuesto al silencio, porque durante la transición democrática, historiadores, investigadores y periodistas fueron prolíficos y activos hasta el extremo de llenar el país de todo tipo de publicaciones, con estudios y reportajes nuevos en muchos aspectos diferentes a los de los años de la Guerra Civil y el franquismo, que de ningún modo disfrazaban los aspectos más atroces que se dieron. Además, después de algunos años, se editaron estudios profesionales detallados y objetivos por investigadores como Josep María Solé Sabaté, Joan Villarroya, Vicent Gabarda Cebellán, Francisco Alia Miranda, Ángel David Martín Rubio, Ramón Salas Larrazábal, Santos Juliá y otros, que por primera vez colocó la investigación de las represiones por ambos bandos en un campo estudioso serio. Todo esto fue exactamente lo contrario al olvido y fue una mejora excelente y mucho más cuidadosa y exacta de la agitación posterior acerca de una memoria histórica completamente alérgica a la investigación seria. Decisivo en este último proceso ha sido no el estudio de la historia, cada vez más ignorada por las izquierdas, sino la transformación de la ideología de estas. Durante la transición democrática, prácticamente todos los partidos se fueron situando hacia espacios amplios de centro.
Los comunistas abandonaron el marxismo-leninismo por el eurocomunismo y los socialistas abrazaron la democracia social por vez primera en su historia. Pero una transformación muy diferente se inició al comienzo del siglo XXI, cuando sectores importantes de las izquierdas abandonaron la democracia social histórica a favor del nuevo progresismo radical políticamente correcto, que insistió en la vuelta a la polarización y la demonización de sus adversarios, destacando sobre todo lo que se definía como una historia criminal. Se trata de un fenómeno cada vez más frecuente en el mundo occidental y, en el caso español, alentado por el sentido de las doctrinas anteriores que habían perdido eficacia. La ideología nueva del progresismo radical de izquierda rechaza categóricamente los valores tradicionales de un modo nunca visto antes ni en la democracia social y ni siquiera en el marxismo-leninismo revolucionario, que, por lo general, respetaba, por ejemplo, la cultura clásica y ciertos valores tradicionales. La nueva ideología insiste en la revolución cultural y moral, no la revolución socioeconómica antigua, la lucha de clases. En ella, la historia constituye un objetivo fundamental, siendo denunciada en términos antiintelectuales como poco más que una crónica de victimarios y víctimas, con la misión principal de ofrecer una oportunidad para desenmascarar a los opresores, en una dialéctica de marxismo cultural que divide a las generaciones anteriores en las víctimas, que tienen que ser reconocidas y afirmadas, y a los victimarios, a los que hay que estigmatizar en los términos más absolutos. La clasificación de víctimas y victimarios asume un significado vital de culto básico, en el que las víctimas desempeñan el papel de los héroes de la vida tradicional, alcanzando un estatus salvífico. Este proceso ofrece la ventaja adicional de presentar una forma de resolución de cuestiones existenciales de pecado y culpabilidad, proyectando estos como chivos expiatorios, muchas veces seleccionados del modo más arbitrario, que normalmente también ofrecen la ventaja de ser oponentes políticos o históricos o actuales, etc. Los muertos cumplen con un papel crucial. En España, encabezados por Francisco Franco, fallecido hace casi medio siglo, pero ritualmente resucitado como objeto político, desenterrado y vuelto a enterrar, quizá no por última vez, siendo un caso único en la historia. Los gobiernos socialistas españoles del siglo XXI han presentado una legislación nacional sin precedente histórico en países democráticos en un esfuerzo por definir y controlar aspectos de la discusión y debate de la reciente historia reciente. La primera ley de memoria histórica fue la del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de noviembre de 2007, que en su aplicación y desarrollo dispuso un programa de actividades financiadas y orientadas única y exclusivamente a las víctimas de uno de los dos bandos, despreciando a las del otro bando en conflicto bajo el capcioso argumento de que las del bando nacional y el franquismo ya tuvieron su causa general, lo que no es exacto del todo. Lo más acertado y honrado fue el apoyo prestado al desentierro e identificación de varios centenares de víctimas de la guerra civil, a lo que nadie puede objetar reparo alguno, así como a la creación del Centro de Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, pero lo que no subyace en la ley en su utilización política, que se ha reabierto hacia la fractura de la guerra civil. Desde entonces, la utilización de la memoria histórica como táctica y arma política no ha hecho más que intensificarse. Después del desenterramiento y traslado de los restos de Franco para una nueva inhumación, un proceso absolutamente arbitrario que ignoró las recomendaciones de la Comisión Nacional nombrada años antes por el presidente Zapatero, el gobierno de Pedro Sánchez presentó un nuevo proyecto legislativo a finales de enero de 2020, bajo el nombre de Ley de Memoria Democrática. Este proyecto es una versión más elaborada de un proyecto anterior registrado en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2017, que fue rechazado por la Mesa del Parlamento. El proyecto actual del Gobierno es un programa muy ambicioso que propone un plan de 4 años de excavaciones, informes y programas de reeducación que en el fondo no son más que reminiscencias soviéticas de corte totalitario. Uno de los objetivos es la creación de un Consejo de Memoria Nacional como órgano de Estado, similar al Consejo de la Memoria, un proyecto anterior rechazado en un concepto que es hasta inaudito en los clásicos sistemas totalitarios. Insiste en la necesidad absoluta de una política de Estado elaborada
elaborado sobre memoria histórica, sin explicar por qué esto es así. No explica, por ejemplo, cómo España pudo llevar a cabo uno de los procesos más extraordinarios de democratización del mundo entero sin que se ejerciera un control estatal sobre la historia, mientras que todos los sistemas totalitarios que ejercieron este tipo de controles no consiguieron la menor democratización, sino que tuvieron que ser derribados. ¿No es esta una ambición muy peligrosa? La propuesta expresa gran preocupación por las víctimas del franquismo, pero ninguna por las aproximadamente 55.000 víctimas de los revolucionarios, una cifra admitida incluso por los especialistas con simpatía hacia estos. El resultado no será la atención a las víctimas, como no lo fue en la ley de Zapatero, sino un intento de deshumanizar a una gran parte, tal vez la mitad, de la sociedad española. España, de nuevo, ante una división artificial de españoles buenos y malos, lo que resulta especialmente increíble tras el éxito inicial de la transición y de este tiempo histórico. Lo peor de la propuesta actual es el sistema de castigos judiciales que contempla con la intención de criminalizar las interpretaciones o discusiones históricas disidentes que se atrevan a discrepar con esta línea esencialmente stalinista. El proyecto fija un sistema de multas de hasta 200.000 euros y el cierre de medios de comunicación por periodos de hasta 2 años para quien o quienes violen estas normas y la confiscación de bienes. Amenaza igualmente que la confiscación y nacionalización del Valle de los Caídos y la disolución de cualquier asociación o fundación que se considere que está violando estos preceptos por haber incitado odio hacia los revolucionarios violentos de 1934 y 1939, que cometieron tantos crímenes y ejecuciones y robos. El hecho de que la aplicación estricta de estas normativas constituyan flagrantes violaciones de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, de cátedra y enseñanza, es irrelevante al Gobierno actual, para quien la memoria histórica no tiene nada que ver con el constitucionalismo democrático. En cuanto se refiere al proyecto de ley de memoria histórica de Cantabria, que esta comisión está debatiendo, presenta los mismos defectos que la ley nacional y de otras regiones españolas que ya la han aprobado. Sin embargo, llama la atención que ya en el punto 3 de la exposición de motivos reconoce que ni la Constitución española atribuye al Estado un título competencial específico en materia de memoria histórica o democrática, ni el Estatuto de Autonomía de Cantabria hace lo propio respecto de la comunidad autónoma. Entonces, ¿por qué llevarlo a cabo? En el artículo 1 del título preliminar afirma que el objetivo de la ley es la regulación de la memoria de los cántabros que fueron víctimas de la represión en el periodo que abarca la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura franquista, y también la transición a la democracia. Sin embargo, en el artículo 5.2 especifica que se centrará en las personas desaparecidas y o asesinadas como consecuencia de su defensa de la legalidad democrática frente al golpe militar y la dictadura franquista. Y en el 2b, las personas que se exiliaron por causa del golpe militar y de la dictadura franquista, lo que indica una orientación netamente parcial y sectaria. El artículo 47 propone la imposición del estudio de la memoria histórica y democrática en materia de educación y a todos los niveles, lo que equivale a un adoctrinamiento sesgado para los únicos fines del proyecto de ley en contra de la libertad de enseñanza y de la pluralidad académica. Pero lo más controvertido de todo el proyecto es su artículo 42, que establece la creación de la Comisión de la Verdad, que sería todo lo contrario a favorecer la convivencia democrática. La implantación de una Comisión de la Verdad es de etimología soviética y de corte totalitario, que un Parlamento democrático jamás debe sancionar por ley. La verdad no puede venir impuesta por ninguna ley que establezca una sola verdad, la verdad única. La puesta en marcha de la llamada Comisión de la Verdad supondría un ataque directo a los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad de opinión, expresión, investigación y cátedra, la justicia atribuible exclusivamente a jueces y tribunales y no a ninguna consejería de materia histórica y democrática, la igualdad que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
y el pluralismo, y el proyecto de ley que el Partido Socialista presentó en diciembre de 2017, que como réplica dio pie al Manifiesto por la Historia y la Libertad, que fue apoyado por decenas de miles de españoles y entre ellos reconocidos y prestigiados historiadores, ensayistas, investigadores, periodistas, políticos y profesionales de todas las actividades, condición e ideología, por lo que suponía de criminalización de la historia ante la implantación de una checa de pensamiento único, legislar al respecto. Por lo tanto, legislar sobre la historia contra la historia es ir contra el Estado de Derecho y la libertad. Si existiera un compromiso firme por parte de la coalición gobernante de una verdadera consideración hacia todas las víctimas, en lugar de leyes ideológicas de corte político, sectario y totalitario, se crearía una comisión imparcial de especialistas y profesionales con la misión de identificar en todo el territorio nacional y sin etiquetas ideológicas a todas las víctimas de la violencia política militar desde 1930 hasta el año 2011, cuando los últimos terroristas depusieron las armas. Un buen ejemplo de cómo hacerlo es el de la Comisión finlandesa, que en 1998 llevó a cabo la identificación individual y minuciosa de todas las víctimas de violencia militar y política de la Guerra Civil finlandesa de 1918, la primera de las guerras civiles revolucionarias europeas del siglo XX. Recientemente, la existencia de una política de doble cara la ha puesto de manifiesto gráficamente el presidente Sánchez después de la imputación judicial por libelo de un partidario suyo en Cataluña al afirmar el pasado febrero que la democracia, abre comillas, que la democracia ampara la libertad de manifestación, de expresión, incluso de los pensamientos más infames y más absurdos, cierro comillas, exactamente lo que se propone prohibir. La gran complejidad de las cuestiones involucradas en la guerra civil de 1936-1939 y en el franquismo está reconocida universalmente por los historiadores profesionales. Un intento de reducir la Revolución Republicana de 1934-1939, con miles de víctimas, inmensos estragos y destrozos, a una ley que se llama democrática de memoria histórica, es una travesía cínica que implica una distorsión absoluta de la historia, no su pretendida memoria. A partir de 1934, la Constitución republicana de 1931 fue progresivamente negada hasta llegar a su completa superación y supresión en la práctica, aunque a veces se ondeara como espantapájaros propagandístico para atraer a ingleses y franceses, como bien señaló Ortega. La democracia española actual, mientras dure, no está basada en aquel régimen que llegó a asesinar a opositores políticos, sino en los mejores principios históricos españoles anteriores y de las normas de la democracia europea contemporánea. Las implicaciones de la legislación propuesta son equivalentes a declarar que los aliados contrarrevolucionarios del general Anton Denikin en la Guerra Civil Rusa de 1917-1921 lucharon contra la democracia en vez de estar combatiendo a los fundadores del totalitarismo del siglo XX. En el momento presente existe alguna preocupación en que ciertos estados dentro de la Unión Europea estén infringiendo el orden democrático. Tanto la legislación ya existente como las existentes, como la propuesta por el Partido Socialista de Cantabria, suponen una violación mayor que la achacada a cualquier otro Estado de la Unión. Este proyecto, pues, como las demás leyes ya aprobadas, debe ser rechazada por ser un fraude histórico y una violencia y una violación de la Constitución española. Muchas gracias.